Concentre sus esfuerzos en comprar solo activos que generen ingresos. Esta es la mejor manera de empezar el camino para hacerse rico. Siga haciendo eso y su columna de activos aumentará. Concéntrese en controlar sus pasivos y sus gastos. Esto le proporcionará más dinero para seguir metiendo en la columna de activos. Como empleado y propietario, sus esfuerzos activos son generalmente de la siguiente manera. Usted trabaja para otra persona. La mayoría de las personas que trabajan a sueldo está enriqueciendo al dueño o a los accionistas. Sus esfuerzos y logros proporcionarán el éxito y la jubilación para el dueño. Usted también trabaja para el gobierno. El gobierno le quita una parte de su sueldo antes de que usted lo vea. Trabajando más duro, usted aumenta la cantidad de impuestos apropiados por el gobierno. Muchos trabajan de enero a mayo solo para el gobierno. Finalmente, usted trabaja para el banco. Después de los impuestos, su gasto más grande es generalmente su hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito. El problema con trabajar más es que cada una de estas tres entidades se apropia de una parte mayor de sus esfuerzos. Debe aprender qué hacer para que sus esfuerzos adicionales lo beneficien a usted y a su familia directamente. Una vez que haya decidido concentrarse en atender su propio negocio, ¿cómo fija sus metas? La mayoría debe seguir con su profesión y depender de sus sueldos para financiar la adquisición de activos. A medida que sus activos crecen, ¿cómo mide la magnitud de su éxito? ¿Cuándo comprende uno que es rico, que tiene riqueza? De la misma forma que tengo mis propias definiciones de los activos y pasivos, también tengo mi propia definición de la riqueza. Se la he copiado a un hombre llamado Buckminster Fuller. Algunos lo llaman un loco y otros lo llaman un genio viviente. Hace años dio mucho de qué hablar entre los arquitectos al solicitar en 1961 una patente para algo llamado un domo geodésico. Pero en la aplicación, Fuller también dijo algo sobre la riqueza. Al principio era un poco confuso, pero después de leerla varias veces, empezó a tener sentido. La riqueza es la habilidad de una persona de subsistir un número de días a partir de, o si yo dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría subsistir? A diferencia del valor neto, la diferencia entre sus activos y pasivos, que a menudo se compone de las pequeñeces materiales de una persona y su opinión de lo que valen las cosas. Esta definición crea la posibilidad de desarrollar una medida verdaderamente exacta. Ahora podría calcular y saber realmente dónde estoy en términos de mi meta de ser independiente financieramente. Aunque el valor neto incluye a menudo estos activos que no generan ingresos, como todo lo que compró que ahora está cogiendo polvo en su garaje, la riqueza mide cuánto dinero su dinero está ganando y por consiguiente su supervivencia financiera. La riqueza es la medida del flujo de dinero en efectivo de la columna de activos comparada con la columna de gastos. Usemos un ejemplo. Digamos que tengo un flujo de dinero en efectivo de mi columna de activos de $1,000 al mes y tengo gastos mensuales de $2,000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Buckminster. Usando su definición, ¿cuántos días a partir de ahora puedo sobrevivir? Sumamos un mes de 30 días. Por esa definición, tengo suficiente flujo de dinero en efectivo para medio mes. Cuando logre $2,000 de flujo de dinero en efectivo al mes en mi columna de activos, entonces seré adinerado. Así que aún no soy rico, pero soy adinerado. Ahora tengo ingresos generados por mis activos que cada mes cubren todos mis gastos mensuales. Si quiero aumentar mis gastos, debo aumentar primero el flujo de dinero en efectivo de mis activos para mantener este nivel de riqueza. Tome nota de que a estas alturas ya no dependo de mi sueldo. Me he concentrado y he conseguido construir una columna de activos que me han hecho financieramente independiente. Si dejara hoy mi trabajo, podría cubrir mis gastos mensuales con el flujo de dinero en efectivo de mis activos. Mi próxima meta
sería tener el flujo de dinero en efectivo sobrante de mis activos reinvertido en la columna de activos. Cuanto más dinero entra en mi columna de activos, más crece mi columna de activos. Cuanto más crecen mis activos, más crece mi flujo del dinero en efectivo. Y mientras mantenga mis gastos inferiores al flujo de dinero en efectivo de estos activos, seré más adinerado, con más ingreso de otras fuentes aparte de mi trabajo físico. Cuando este proceso de reinversión continúa, estoy camino a ser muy rico. La definición real del rico está en el ojo del espectador. Usted nunca puede ser demasiado rico. Solamente recuerde estas sencillas observaciones. Los ricos compran activos. Los pobres solo tienen gastos. La clase media compra pasivos que piensan son activos. Lección 3. Atienda su propio negocio. En 1974 pidieron a Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que hablara a los alumnos de MBA de la Universidad de Texas en Austin. Un apreciado amigo mío, Keith Cunningham, era estudiante en esta clase. Después de una charla poderosa e inspiradora, terminó la clase y los estudiantes preguntaron a Ray si quería acompañarles a su lugar favorito a tomar unas cervezas. Ray aceptó amablemente. ¿A qué negocio me dedico?, preguntó Ray, una vez que todo el grupo tenía sus cervezas en la mano. Todos nos reímos, dijo Keith. La mayoría de los estudiantes de MBA pensó que Ray estaba bromeando. Nadie contestó, así que Ray preguntó de nuevo, ¿a qué negocio creen que me dedico? Los estudiantes se rieron de nuevo y finalmente una alma valiente gritó, Ray, ¿quién no sabe que usted está en el negocio de la hamburguesa? Ray se rió entre dientes. Señoras y señores, no me dedico al negocio de la hamburguesa. Mi negocio es el sector inmobiliario. McDonald's es hoy el mayor propietario de bienes raíces del mundo, con más propiedades aún que la Iglesia Católica. Hoy, McDonald's posee algunas de las esquinas e intersecciones de calles más valiosas de América, así como de otras partes del mundo. Keith dijo que había sido una de las lecciones más importantes de su vida. Hoy, Keith es propietario de una cadena de lavaderos de automóviles, pero su verdadero negocio debajo de los lavaderos es el inmobiliario. De jóvenes, no teníamos cerca ningún McDonald's. Aún así, mi papá rico fue el responsable de que Mike y yo aprendiéramos la misma lección que Ray Kroc impartió en la Universidad de Texas. Es el secreto número 3 de los ricos. El secreto es, atiende tu propio negocio. La lucha financiera es a menudo el resultado directo de las personas que trabajan toda su vida para otros. Muchos no tendrán nada al final de su vida laboral. Nuestro actual sistema educativo se concentra en preparar a la juventud para conseguir un buen trabajo, desarrollando su preparación académica. Sus vidas giran alrededor de sus sueldos, o como expliqué antes, su columna de ingresos. Y desarrollando sus habilidades escolásticas, acceden a niveles todavía más altos de estudio para perfeccionar sus habilidades profesionales. Estudian para ser ingenieros, científicos, cocineros, policía, artistas, escritores, y así sucesivamente. Estas habilidades profesionales les permiten entrar en el mundo laboral y trabajar por el dinero. Hay una gran diferencia entre su profesión y su negocio. A menudo pregunto a la gente, ¿a qué se dedican? Y contestan, oh, soy banquero. Entonces le pregunto, ¿son dueños del banco? Y generalmente contestan, no, trabajo allí. En ese caso, confunden su profesión con su negocio. Su profesión puede ser la de banquero, pero aún así necesitan su propio negocio. Ray Kroc tenía clara la diferencia entre su profesión y su negocio. Su profesión siempre era la misma. Era un vendedor. En su día, vendía batidoras y poco después vendía franquicias de hamburguesas. Pero mientras su profesión era vender franquicias de hamburguesas, su negocio era acumular propiedad inmobiliaria que generara ingresos.
Para afianzarse financieramente, uno necesita atender su propio negocio. Su negocio gira alrededor de su columna de activos, en lugar de su columna de ingresos. Como dije antes, la regla número 1 es saber la diferencia entre un activo y un pasivo, y comprar activos. Los ricos se concentran en su columna de activos, mientras todos los demás se concentran en su declaración de renta. Esa es la razón por la cual escuchamos tan a menudo: necesito un aumento. Si solo me dieran una promoción. Voy a volver a la escuela para prepararme más y conseguir un trabajo mejor. Voy a trabajar horas extras. Quizás consiga un segundo trabajo. Renuncio en 2 semanas. He encontrado un trabajo que paga más. En algunos círculos, estas son ideas sensatas. Pero si escuchas a Ray Kroc, todavía no te estás ocupando de tu propio negocio. Todas estas ideas se concentran en la columna de ingresos y solo se afianzará financieramente una persona si el dinero adicional se utiliza para comprar activos que generen ingresos. La principal razón por la cual la mayoría de los pobres y la clase media son fiscalmente conservadores, lo que significa no puedo permitirme el lujo de arriesgarme, es porque no tienen ninguna base financiera. Tienen que aferrarse a sus trabajos, tienen que jugar seguro. Cuando las reducciones de personal se pusieron de moda, millones de obreros descubrieron que su mayor activo, su casa, se los estaba comiendo vivos. Su activo, la casa, les costaba dinero todos los meses. Su automóvil, otro activo, estaba comiéndoselos vivos. Sus palos de golf de $1,000 que estaban en el garaje ya no valían lo de antes. Sin la seguridad del trabajo, no tenían nada en qué apoyarse. Lo que creían eran activos no podían ayudarlos a sobrevivir una crisis financiera. Hay tantas personas que han tenido serios problemas financieros cuando se les acaban los ingresos. Para conseguir efectivo, venden sus activos. Para empezar, solo pueden vender sus activos personales por una fracción del valor registrado en su balance de situación personal. O, si hay alguna ganancia en la venta de los activos, se grava el beneficio. De nuevo, el gobierno se lleva su porción de los beneficios, reduciendo así la cantidad disponible para ayudarlos a salir de deudas. Por eso siempre digo que el valor neto es a menudo menor de lo que uno piensa. Empiece a cuidar su propio negocio. Guarde su trabajo diario, pero compre activos reales, no pasivos o efectos personales que no tienen valor cuando los entra en casa. Un nuevo automóvil pierde casi 25% del precio que pagó en el momento que lo saca del lote. No es un verdadero activo, aun cuando su banquero le deje de listarlo como tal. Mi nuevo palo de golf de titanio de $400 apenas valía 150 en el momento que salí a jugar con él. Para los adultos, controlen sus gastos, reduzcan sus pasivos y diligentemente construyan una base de activos sólidos. Para los jóvenes que todavía no se han ido de casa, es importante que sus padres les enseñen la diferencia entre un activo y un pasivo. Consigan que empiecen a edificar una sólida columna de activos antes de irse de casa. Se casen, compren una casa, tengan hijos y se metan en una situación financiera arriesgada, aferrándose a un trabajo y comprando todo a crédito. Veo a tantas parejas jóvenes que se casan y se entrampan con un estilo de vida que no les permitirá salir de deudas por muchos años de actividad. Para la mayoría de los padres, en cuanto el último niño deja del hogar, comprende que no están preparados adecuadamente para la jubilación y empiezan a correr para guardar algún dinero. Entonces, se enferman sus propios padres y se encuentran con nuevas responsabilidades. Así que, ¿qué tipo de activo estoy sugiriendo que compren usted o sus hijos? En mi mundo, los activos reales entran en varias categorías diferentes. Negocios que no requieren mi presencia. Son míos, pero los manejan o gestionan otras personas. Si tengo que trabajar allí, no es un negocio. Se vuelve mi trabajo. Las acciones, los bonos, los fondos de inversión, los bienes raíces que generan, los pagarés,
los derechos de autor de la propiedad intelectual como la música, guiones, patentes y cualquier otra cosa que tenga valor, produzca ingresos o se aprecie y tenga demanda. Mi papá educado me animó de joven a encontrar un trabajo. Mi papá rico, por otro lado, me animó a que empezara haciendo actos que me gustaran. Si no los aprecias, no los cuidarás. Colecciono propiedades simplemente porque me gustan los edificios y los terrenos. Me encanta ir a comprarlos. Podría mirarlos todo el día. Cuando hay problemas, no son tan malos como para cambiar mi aprecio por los bienes raíces. Pero las personas que odian las propiedades no deben comprarlas. Me encantan las acciones de compañías pequeñas, sobre todo las que acaban de crearse. La razón es que soy empresario, no una persona corporativa. En mi temprana juventud, trabajé para organizaciones grandes, como Standard Oil of California, los US Marines y Xerox. Disfruté mi tiempo con esas organizaciones y guardo recuerdos, pero me conozco y no soy un hombre de empresa. Me gusta empezar las compañías, no dirigirlas. Así que mis acciones suelen ser de compañías pequeñas. Incluso a veces empiezo la compañía y la hago pública. Las fortunas se hacen con la emisión de nuevas acciones y me encanta el juego. Muchas personas tienen miedo de las compañías pequeñas y las llaman arriesgadas. Y lo son. Pero el riesgo siempre disminuye si le gusta invertir. Lo entiende y sabe el juego. Durante años, incluso mientras estaba en los Marines y en Xerox, hice lo que mi papá rico me recomendó. No renuncié a mi trabajo, pero me preocupé por atender mi propio negocio. Era activo con mi columna de activos. Comerciaba con bienes raíces y acciones pequeñas. El papá rico siempre enfatizó la importancia de la educación financiera. Cuanto mejor entendía la contabilidad y la administración del dinero, mejor analizaba las inversiones para eventualmente crear mi propia compañía. No animaría a nadie a empezar una compañía a menos que realmente lo quisiera hacer. Sabiendo lo que sé sobre la gestión de una compañía, no se la desearía a cualquiera. Hay veces que las personas no pueden encontrar empleo y empezar una compañía puede ser una solución para ellos. Las probabilidades están contra su éxito. 9 de 10 empresas cierran en 5 años. De aquellas que sobreviven los primeros 5 años, 9 de cada 10 también cerrarán en el futuro. Así que solo los recomiendo si realmente tienen el deseo de tener su propia compañía. Por otra parte, guarde su trabajo de día y preocúpese de su propio negocio. Cuando digo atienda su propio negocio, quiero decir construya y guarde bien su columna de activos. Cada vez que entra $1, no permita que salga. Piense de esta manera. Cuando $1 entra en su columna de activos, se convierte en su empleado. Lo mejor del dinero es que funciona 24 horas al día y puede trabajar por generaciones. No renuncie a su trabajo. Sea un empleado modelo, pero continúe edificando su columna de activos. Cuando su flujo del dinero crezca, podrá comprar algún lujo. Una diferencia importante es que los ricos compran los lujos al final, mientras que el pobre y la clase media tienden a comprar los artículos de lujo primero. El pobre y la clase media a menudo compran artículos de lujo como casas grandes, diamantes, pieles, joyas o barcos porque quieren parecer ricos. Parecen ricos, pero en realidad se endeudan más. Las personas de dinero antiguo, los ricos de siempre, construyen primero su columna de activos. Entonces, el ingreso generado por la columna de activos compra sus lujos. Los pobres y la clase media compran los lujos con su propio sudor, sangre y la herencia de sus hijos. El verdadero lujo es una recompensa por invertir y desarrollar un activo real. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo teníamos dinero extra del alquiler de nuestros apartamentos, ella se compró un Mercedes. No tomó ningún trabajo extraordinario, ni riesgo por su parte, porque la casa de apartamentos compró el automóvil. Ella, sin embargo,
tuvo que esperar 4 años hasta que la carpeta de inversión de bienes raíces creció y produjo el suficiente flujo de dinero extra para pagar por el automóvil. Pero el lujo, el Mercedes, era un verdadero premio porque había aumentado su columna de activos. Ese automóvil significa ahora mucho más para ella que otro automóvil bonito. Significa que usó su inteligencia financiera para darse ese lujo. Lo que hace la mayoría de las personas es salir impulsivamente y comprar un automóvil nuevo o algún otro lujo a crédito. Pueden estar aburridos y querer un nuevo juguete. Comprar a crédito motiva que más tarde o más temprano la persona resienta ese lujo porque su deuda se convierte en una carga financiera. Una vez que se ha molestado en invertir y ha construido su propio negocio, está listo para agregar el toque mágico, el secreto más grande del rico, el secreto que coloca al rico a la cabeza, el premio al final del camino por haberse molestado diligentemente en ocuparse de su propio negocio. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Recuerdo haber escuchado en el colegio la historia de Robin Hood y sus hombres alegres. Mis profesores pensaban que era una historia maravillosa. La historia de un héroe romántico tipo Kevin Costner que robaba al rico y daba al pobre. Mi papá rico no veía a Robin Hood como un héroe. Lo llamaba Robin Hood, el ladrón. Robin Hood hace tiempo que desapareció, pero sus seguidores siguen vivos. Todavía oigo a las personas decir, ¿por qué no lo pagan los ricos? O el rico debe pagar más impuestos y dar a los pobres. Es esa idea de Robin Hood, la de tomar del rico para darle al pobre, la que ha causado la mayoría de los problemas para el pobre y la clase media. La razón por la que la clase media paga tantos impuestos es debido al ideal que representa Robin Hood. La realidad es que el rico no paga tantos impuestos. Es la clase media la que paga por los pobres, sobre todo la clase media alta, educada, de ingresos altos. De nuevo, para entender cómo pasan las cosas, necesitamos tener una perspectiva histórica. Necesitamos ver la historia de los impuestos. Aunque mi papá educado era un experto en la historia de la educación, mi papá rico se hizo un experto en la historia de los impuestos. El papá rico nos explicó a Mike y a mí que en Inglaterra y en Estados Unidos originalmente no existían impuestos. Había impuestos temporales recaudados de vez en cuando para financiar las guerras. El rey o el presidente pedían que todos contribuyeran. Se recaudaron impuestos en Gran Bretaña para luchar contra Napoleón de 1799 a 1816 y en Norteamérica para pagar por la guerra civil de 1861 a 1865. En 1874, Inglaterra creó el impuesto sobre la renta, una leva impositiva permanente de sus ciudadanos. En 1913, el impuesto sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos con la adopción de la enmienda 16 a la Constitución. Lo que no revelan estas fechas históricas es que estos dos impuestos se recaudaban solo de los ricos. Esto era lo que el papá rico quería que Mike y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se hizo popular y aceptada por la mayoría, diciendo a los pobres y a la clase media que se habían creado para castigar al rico. Así es como las masas votaron por la ley y se volvió legal constitucionalmente. Aunque se pensaba que castigaba al rico, en realidad castigaba a las mismas personas que lo votaron, los pobres y la clase media. Una vez que el gobierno probó el sabor del dinero, creció su apetito, dijo el papá rico. Tu papá y yo estamos diametralmente opuestos. Él es un burócrata y yo soy un capitalista. Los dos cobramos y nuestro éxito se mide por conductas inversas. Él cobra por gastar el dinero y contratar a personas. Cuanto más gasta y más personas contrata, más grande se vuelve su organización. En el gobierno, cuanto más grande tu organización, más te respetan. Por otro lado, dentro de mi organización, cuantas menos personas contrato y menos dinero gasto, más me respetan mis inversionistas. Por eso,
no me gustan los burócratas. Ellos tienen objetivos diferentes a la mayoría de los hombres de negocio. Cuando el gobierno crezca, cada vez se necesitarán más dólares de impuestos para apoyarlo. Como ya he dicho, la aprobación de los impuestos solo fue posible porque las masas creyeron en la teoría económica de Robin Hood de tomar del rico y dar a los demás. El problema era que el apetito del gobierno por el dinero era tan grande que pronto necesitaron recaudar impuestos de la clase media, y de allí siguió goteando hacia abajo. El rico, por otro lado, vio una oportunidad. Ellos no juegan con las mismas reglas. El rico ya conocía las corporaciones, que se popularizaron en la época de la navegación en veleros. El rico creó la corporación como un vehículo para limitar el riesgo de los activos de cada viaje. El rico ponía su dinero en una corporación para financiar el viaje. La corporación contrataba una tripulación para navegar al Nuevo Mundo y buscar los tesoros. Si la nave se perdía, la tripulación perdía sus vidas, pero las pérdidas para el rico se limitaban al dinero que había invertido en ese viaje. Es el conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación la que proporciona al rico una inmensa ventaja sobre los pobres y la clase media. Con dos padres que me enseñaban, uno socialista y otro capitalista, empecé a comprender rápidamente que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. Me parecía que los socialistas se castigaron por su falta de educación financiera. No importa lo que intenten las masas que promulgan quitárselo a los ricos, el rico siempre encuentra la manera de ser más listo que ellos. Así es como eventualmente se recaudaron impuestos de la clase media. El rico era más listo que los intelectuales, solamente porque entendía el poder del dinero, un tema que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo hizo el rico para ser más listo que los intelectuales? Una vez aprobado el impuesto de quitárselo a los ricos, el dinero en efectivo empezó a llenar los cofres del gobierno. Inicialmente, la gente estaba contenta. El dinero se entregaba a los funcionarios y a los ricos. Llegaba a los funcionarios por medio de trabajos y pensiones. Llegaba al rico porque sus fábricas recibían contratos del gobierno. El gobierno se convirtió en una fuente enorme de dinero. El problema era la gestión fiscal de ese dinero. No tenía ninguna recirculación. En otras palabras, la política gubernamental, si usted era un burócrata, era evitar tener dinero en exceso. Si usted no gastaba la parte asignada, se arriesgaba a perder su próximo presupuesto. Ciertamente, no lo honrarían por ser eficaz. A los empresarios, por otro lado, se les honra por tener dinero en exceso y se les reconoce su eficacia. Al aumentar y continuar este ciclo de gasto gubernamental, la demanda de dinero aumentaba y la idea de que paguen los ricos se ajustaba para incluir a personas con niveles de ingresos más bajos, las mismas personas que lo votaron, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar una manera de escapar. Regresaron a la protección de una corporación. Una corporación protege al rico, pero lo que muchas personas que nunca han creado una corporación desconocen es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es meramente una carpeta de archivo con algunos documentos legales dentro, en la oficina de algún abogado, registrada con una agencia gubernamental estatal. No es un edificio grande con el nombre de una corporación. No es una fábrica o un grupo de personas. Una corporación es meramente un documento legal que crea una entidad legal sin un alma. La riqueza del rico estaba una vez más protegida. Una vez más, el uso de corporaciones se volvió popular. Una vez aprobada la ley de impuestos sobre la renta, porque la proporción de impuestos sobre la renta de la corporación era inferior a la proporción de impuestos sobre la renta individual. Además, como dije anteriormente, la corporación podía pagar ciertos gastos con dólares previos a la deducción de impuestos. Esta guerra entre los pobres y los ricos lleva librándose por cientos de años. Son los que promueven que paguen los ricos contra los ricos,
La batalla se emprende siempre y donde quiera que se hagan las leyes. La batalla seguirá siempre. El problema es que los que pierden son los ignorantes, los que se levantan diligentemente todos los días y van a trabajar y pagan impuestos. Si entendieran la manera en que juegan los ricos, ellos también podrían jugar. Entonces, estarían camino de su propia independencia financiera. Por eso me enojo cada vez que oigo a un padre aconsejar a sus hijos que vayan a la escuela, para que puedan encontrar un trabajo seguro. Un empleado con un trabajo seguro, sin actitud financiera, no tiene ningún escape. El americano en promedio hoy trabaja de 5 a 6 meses para el gobierno para cubrir sus impuestos. En mi opinión, es mucho tiempo. Cuanto más duro trabaja, más paga el gobierno. Por eso creo que la idea de que paguen los ricos estafó a las mismas personas que la votaron. Cada vez que intentan castigar al rico, el rico no acepta y reacciona. Tiene el dinero, el poder y la decisión para cambiar las cosas. No se queda sentado y voluntariamente paga más impuestos. Busca las maneras de minimizar su carga impositiva. Contrata a abogados inteligentes, a contadores y persuade a los políticos para que cambien las leyes o creen lagunas impositivas. Los ricos tienen los activos para efectuar el cambio. Los pobres y la clase media no tienen los mismos activos. Se quedan sentados permitiendo que el gobierno les meta la aguja en el brazo y empiece la donación de sangre. Me sorprendo constantemente por el número de personas que pagan más impuestos o toman menos deducciones, porque tienen miedo al gobierno. Y yo sé lo aterrador e intimidante que puede ser un inspector fiscal. He tenido amigos a los que les han cerrado y destruido el negocio para descubrir más tarde que era un error del gobierno. Lo comprendo. Pero el precio de trabajar de enero a mediados de mayo es un precio alto para pagar por esa intimidación. Mi papá pobre nunca luchó. Mi papá rico tampoco. Pero jugó el juego más inteligentemente y lo hizo a través de la corporación, el secreto más grande del rico. Mi papá educado siempre me animó a buscar un trabajo bueno en una gran corporación. Hablaba de las virtudes de ascender por la escalera corporativa. No entendía que depender de un sueldo de un solo patrón corporativo me convertía en una vaca dócil lista para ser ordeñada. Cuando le di a mi papá rico el consejo de mi padre, se rió entre dientes. ¿Por qué no ser dueño de la escalera? Fue todo lo que dijo. De joven no entendí lo que mi papá rico decía acerca de tener mi propia corporación. Era una idea que parecía imposible e intimidante. Aunque me entusiasmaba la idea, mi juventud no me permitiría prever la posibilidad de que los mayores trabajarían algún día para una compañía de mi propiedad. El punto es que si no hubiera sido por mi papá rico, probablemente hubiera seguido el consejo de mi papá educado. Era el recordatorio ocasional de mi papá rico lo que mantenía viva la idea de poseer mi propia corporación y que me mantuvo en un camino diferente. Cuando tenía 15 o 16 años, supe que no iba a seguir el camino que mi papá educado me estaba recomendando. No sabía cómo iba a hacerlo, pero estaba decidido a no emprender la misma dirección que la mayoría de mis compañeros de clase. Esa decisión cambió mi vida. No fue hasta que estuve en la veintena que el consejo de mi papá rico empezó a tener más sentido. Acababa de salir de los Marines y estaba trabajando para Xerox. Estaba ganando bastante dinero, pero siempre que veía mi sueldo me sentía defraudado. Las deducciones eran muy grandes y cuanto más trabajaba, mayores eran. Cuando empecé a tener más éxito, mis jefes me hablaron de promociones y aumentos. Me estaban adulando, pero podía oír a mi papá rico que me preguntaba al oído: ¿para quién estás trabajando? ¿A quién estás haciendo rico? En 1974, mientras trabajaba para Xerox, formé mi primera corporación y empecé a atender mi propio negocio. Tenía ya unos activos en mi columna de activos, pero ahora estaba decidido a concentrarme para hacerlos más grandes.
Esos sueldos, con todas las deducciones, dieron sentido total a todos los años de consejos de mi papá rico. Podía ver el futuro si seguía el consejo de mi papá educado. Muchos patrones sienten que aconsejar a sus obreros que se preocupen por su propio negocio es malo para el negocio. Estoy seguro que puede ser así para algunos individuos, pero para mí, enfocarme en mi propio negocio, desarrollando activos, me hizo mejor empleado. Ahora tenía un propósito. Entraba temprano y trabajaba diligentemente, juntando todo el dinero posible para empezar a invertir en bienes raíces. Hawái empezaba a despuntar y se podían hacer fortunas. Cuanto más comprendía que estábamos al principio de un boom, más máquinas Xerox vendía. Cuantas más vendía, más dinero ganaba. Y claro, más deducciones sufría mi sueldo. Me sentía inspirado. Tenía tantas ganas de salir de la trampa de ser un empleado que trabajaba más duro, no menos. En 1978, estaba de forma consistente entre los 5 principales vendedores y a menudo era el primero. Quería salir de la carrera de la rata. En menos de 3 años, estaba ganando más en mi propia corporación pequeña de bienes raíces que en Xerox. Y el dinero que estaba ganando en mi columna de activos, en mi propia corporación, era dinero que trabajaba para mí. No tenía que golpear puertas para vender fotocopiadoras. El consejo de mi papá rico tenía mucho más sentido. Pronto el flujo de dinero en efectivo de mis propiedades era tal que mi compañía me compró mi primer Porsche. Mi compañero en Xerox pensó que me estaba gastando mis comisiones. No lo eran. Estaba invirtiendo mis comisiones en activos. Mi dinero estaba trabajando duro para ganar más dinero. Cada dólar en mi columna de activos era un gran empleado. Trabajando para tener más empleados y comprarle un nuevo Porsche al jefe con dólares previos a la deducción de impuestos. Empecé a trabajar más duro para Xerox. El plan funcionaba y mi Porsche era la prueba. Usando las lecciones que aprendí de mi papá rico, pude salir de la carrera de la rata proverbial de ser un empleado joven. Fue posible debido al conocimiento financiero fuerte que había adquirido a través de estas lecciones. Es conocimiento financiero, que yo llamo inteligencia financiera. Mi camino hacia la independencia habría sido mucho más difícil. Ahora enseño a otros a través de los seminarios financieros, con la esperanza de poder compartir mis conocimientos con ellos. Siempre que hago mis presentaciones, recuerdo a las personas que la inteligencia financiera se compone de 4 áreas amplias de especialización. La primera área es la contabilidad, lo que yo llamo alfabetización financiera. Una habilidad vital si usted quiere construir un imperio. Cuanto más dinero esté bajo su control, más exactitud se requiere, o la casa se vendrá abajo. Este es el lado del cerebro izquierdo, el de los detalles. La alfabetización financiera es la habilidad para leer y entender las declaraciones financieras. Esta habilidad le permite identificar las fuerzas y debilidades de cualquier negocio. La segunda área es la inversión, lo que yo llamo la ciencia del dinero que gana dinero. Esto implica estrategias y fórmulas. Este es el lado derecho del cerebro, el lado creativo. Luego, debe aprender a entender el mercado, la ciencia de la oferta y la demanda. Hay necesidad de conocer los aspectos técnicos del mercado, que es dirigido por la emoción. El muñeco Elmo, Hágame Cosquillas, en la Navidad de 1996, es un ejemplo de mercado técnico o dirigido por la emoción. El otro factor